En los pasillos silenciosos de la eternidad, donde el eco de las verdades prohibidas resuena más fuerte que las campanas de las catedrales, una figura solitaria camina entre las sombras de la historia. Su nombre es Baruch Spinoza, y en sus ojos arde la llama peligrosa del conocimiento que desafía a los dioses. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Acaso no es más terrible vivir en la mentira que enfrentar la realidad que nos destroza? En sus manos, manuscritos antiguos susurran secretos que la Iglesia ha enterrado bajo siglos de dogma y terror. Y entre esos secretos, el más escandaloso de todos, Jesús de Nazaret, no murió en la cruz como un mártir solitario, vivió, amó, procreó, y sus descendientes caminan aún por esta tierra, protegidos por el silencio más sagrado que la humanidad haya conocido jamás. La noche cae sobre Ámsterdam como un manto de terciopelo negro, y en su estudio Spinoza sostiene entre sus dedos un pergamino que podría hacer temblar los cimientos de la cristiandad. ¿Qué significa descubrir que todo aquello en lo que hemos creído no es más que una versión editada de una historia mucho más compleja y humana? El filósofo no tiembla. Su corazón late con la serenidad de quien ha visto más allá del velo de las apariencias. En esas páginas escritas en arameo, sánscrito y griego, se revela el viaje secreto de Jesús hacia las tierras de la India, donde las comunidades esenias habían establecido refugios espirituales lejos de la persecución romana. Allí, en los valles sagrados del Himalaya, el joven rabí de Nazaret no solo encontró la iluminación que transformaría su mensaje, encontró el amor. ¿No es acaso natural que un hombre que predicaba sobre el amor universal experimentara él mismo la plenitud del amor humano? Spinoza sonríe con la tristeza de quien comprende la tragedia de la humanidad. Hemos convertido al más humano de los hombres en un símbolo inalcanzable, negándole la belleza de la experiencia humana completa. En los manuscritos que custodia se habla de María de Magdala, pero también de Parvati, una joven iniciada en los misterios búdicos que se convirtió en la compañera espiritual y carnal de Jesús durante los años perdidos de su juventud. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su familia, porque lo que estamos por revelar necesita testigos, necesita almas valientes dispuestas a acompañar la verdad en su danza peligrosa con el poder. Los descendientes existen. Caminan entre nosotros como sombras silenciosas de una grandeza que no pueden reclamar sin poner en peligro su propia existencia. En los valles remotos de Cachemira, en los monasterios tibetanos, en las comunidades secretas de Kerala, se preservan linajes que remontan su sangre hasta aquel encuentro sagrado entre Oriente y Occidente, que cambió para siempre el curso de la espiritualidad humana. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se pueden quemar, pero las dudas se multiplican en el corazón de cada creyente como semillas de una verdad que no puede ser destruida. Spinoza camina por las calles empedradas de Ámsterdam y sus pasos resuenan como un tambor que anuncia una revolución silenciosa. En su mente, las piezas del rompecabezas se van armando con la precisión geométrica de su filosofía. Los evangelios canónicos, aquellos textos que la Iglesia proclama como la palabra infalible de Dios, son apenas fragmentos de una historia mucho más vasta y compleja. Los años perdidos de Jesús, ese vacío biográfico entre sus 12 y 30 años, no fueron años de silencio. Fueron años de aprendizaje, de viaje, de encuentro con las tradiciones espirituales más profundas del mundo antiguo. Y en esos años, el joven rabí no solo se convirtió en el Cristo, se convirtió en padre. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa
que la verdad es más poderosa que todos los ejércitos de la fe ciega. En los textos que Spinoza estudia con la paciencia del sabio y la pasión del revolucionario, se describe el momento en que Jesús, después de sobrevivir milagrosamente a la crucifixión, gracias a las artes curativas aprendidas en Oriente, decide abandonar para siempre las tierras de Judea. Roma lo busca, el Sanedrín lo condena, pero él ya no pertenece a este mundo de poder y venganza. Su corazón late por otros horizontes, por otros cielos, donde su mensaje pueda florecer sin la sombra de la persecución. La travesía hacia la India no fue solo un viaje geográfico, fue una metamorfosis espiritual. Acompañado por María Magdalena y un grupo reducido de discípulos, iniciados en los misterios más profundos de su enseñanza, Jesús siguió las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el subcontinente indio. En cada parada, en cada ciudad, su mensaje se fusionaba con las tradiciones locales, creando una síntesis espiritual que trascendía las limitaciones de cualquier religión particular. Y cuando finalmente llegó a las tierras sagradas de Cachemira, encontró no solo refugio, sino un hogar donde su alma pudo desplegarse en toda su plenitud humana y divina. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza medita sobre esta paradoja mientras contempla el retrato de un Cristo que nunca existió en los altares oficiales. Un Cristo que conoció el éxtasis del amor carnal, que engendró hijos, que vio en los ojos de sus descendientes la continuación de una misión que no terminaría con su muerte física. En los valles de Cachemira, rodeado por las montañas que tocan el cielo, Jesús estableció una comunidad que era a la vez monasterio y familia, escuela filosófica y refugio de amor. Allí, María Magdalena dio a luz al primer hijo de la estirpe sagrada, un niño que creció escuchando las enseñanzas de su padre sobre la unidad de todas las religiones y la hermandad universal de la humanidad. Pero la historia oficial no podía permitir esta verdad. La iglesia que se construyó sobre la tumba vacía de Cristo necesitaba un mártir perfecto, un sacrificio sin mácula, un símbolo que pudiera manipularse según las necesidades políticas de cada época. Un Cristo que hubiera vivido como hombre completo, que hubiera amado como amamos todos, que hubiera procreado como procreamos todos, habría sido demasiado humano para los propósitos del poder eclesiástico. Era necesario el misterio, necesario el celibato, necesario el sacrificio sin continuación terrenal. Solo así el mensaje podría ser controlado, interpretado, vendido a precio de oro espiritual. Los descendientes aprendieron desde muy temprano el precio del silencio. Generación tras generación transmitieron no solo la sangre de su ancestro divino, sino también la sabiduría de la ocultación. Se dispersaron por el mundo, adoptaron nombres locales, se casaron con familias poderosas, establecieron linajes que influirían en secreto sobre el curso de la civilización. Algunos se convirtieron en místicos, otros en filósofos, otros en artistas que plasmaron en sus obras las verdades que no podían proclamar abiertamente. Y siempre, siempre, preservaron los documentos, las tradiciones orales, las pruebas de su origen extraordinario. Spinoza conoce a algunos de estos descendientes. Ha hablado con ellos en los círculos secretos de Ámsterdam, en las reuniones clandestinas donde judíos, cristianos heréticos y librepensadores de toda índole comparten sus conocimientos prohibidos. Son personas normales en apariencia, pero en sus ojos arde una luz especial, una serenidad que solo puede venir de saber que se porta un tesoro infinitamente valioso y infinitamente peligroso. Algunos llevan medallones antiguos, con símbolos que combinan la cruz cristiana con el loto budista. Otros conservan manuscritos en idiomas que ya nadie habla, textos que narran milagros que no aparecen en ningún evangelio oficial.
¿Por qué vivimos en el miedo cuando la verdad podría liberarnos? Esta pregunta resuena en el alma de Spinoza como un grito de guerra contra la ignorancia voluntaria de la humanidad. En sus investigaciones, ha descubierto que la conspiración del silencio no fue solo obra de la Iglesia Católica. También los primeros cristianos, aterrorizados por las persecuciones romanas, decidieron ocultar todo aquello que pudiera comprometer la supervivencia del movimiento. El Cristo casado, el Cristo Padre, el Cristo que había estudiado con maestros budistas e hindúes, era demasiado radical incluso para sus propios seguidores. Así nació la gran mentira piadosa. Jesús había muerto virgen y sin descendencia, había resucitado para ascender a los cielos, dejando tras de sí solo una iglesia que se autoproclamaba su única heredera legítima. Pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra una manera de filtrarse, de emerger, de reclamar su lugar en la superficie de la conciencia humana. Y en los tiempos de Spinoza, cuando la razón comenzaba a desafiar la autoridad dogmática, esa verdad empezaba a mostrar su rostro prohibido. Los manuscritos que el filósofo estudia provienen de fuentes diversas. Algunos fueron rescatados de la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción final. Otros llegaron a Europa a través de las redes comerciales que conectaban Oriente con Occidente. Los más preciados fueron transmitidos directamente por las familias descendientes, que durante siglos habían preservado la memoria de su origen extraordinario. Y todos coinciden en un detalle fundamental. Jesús no solo sobrevivió a la crucifixión, sino que vivió muchos años más, el tiempo suficiente para ver crecer a sus hijos y para establecer una tradición espiritual que fusionaba lo mejor del judaísmo, el budismo y el hinduismo. ¿Qué pasaría si la humanidad supiera la verdad? ¿Se derrumbaría la fe o se transformaría en algo más auténtico y profundo? Spinoza contempla estas posibilidades con la serenidad del sabio que ha aprendido a amar la verdad por encima de la comodidad. En su visión, un Cristo humano es más admirable que un Cristo exclusivamente divino. Un maestro que experimentó las alegrías y dolores de la paternidad, que conoció el amor en todas sus dimensiones, que enfrentó los desafíos de construir una familia en tierras extranjeras. Es un guía más creíble para la humanidad sufriente que un símbolo inalcanzable flotando en las nubes de la perfección abstracta. En los valles de Cachemira, donde las tradiciones orales preservan memorias que los libros oficiales han borrado, se cuenta que Jesús vivió hasta una edad avanzada, respetado como un sabio que había logrado la síntesis perfecta entre las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. Sus hijos crecieron como príncipes espirituales, educados en los misterios de múltiples tradiciones religiosas, preparados para llevar adelante una misión que trascendía las fronteras de cualquier religión particular. Y cuando el maestro finalmente cerró sus ojos para siempre, no dejó tras de sí una tumba vacía que alimentara mitos de resurrección. Dejó una tumba honesta, humana, rodeada por el amor de sus descendientes y la gratitud de todos aquellos a quienes había enseñado el camino de la unidad universal. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por una lucha feroz entre diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús. Por un lado, los partidarios de Pablo de Tarso, que nunca había conocido personalmente al Maestro, promovían una versión de la fe centrada en la muerte redentora y la divinidad absoluta del Cristo. Por otro lado, los seguidores de Santiago, el hermano de Jesús, mantenían una interpretación más judía y más humana de las enseñanzas. Pero había un tercer grupo, el más secreto y el más perseguido. Los que conocían la verdad completa sobre los años perdidos, el matrimonio, los hijos, la vida posterior a la crucifixión. Estos fueron los primeros en ser eliminados, porque su testimonio representaba la amenaza más directa
al proyecto de construcción de una iglesia institucional basada en el misterio y el control dogmático. Podemos imaginar cómo habría sido diferente la historia de la humanidad si esta verdad hubiera prevalecido. Spinoza se hace esta pregunta mientras camina por los canales de Ámsterdam, viendo en sus aguas el reflejo de un mundo que pudo ser y que tal vez algún día pueda llegar a ser. Una cristiandad que honrara la humanidad completa de su fundador habría sido menos propensa a la misoginia, menos hostil hacia la sexualidad, menos obsesionada con el celibato y la represión del cuerpo. Una cristiandad que reconociera los vínculos de Jesús con otras tradiciones espirituales habría sido más tolerante, más inclusiva, menos dispuesta a las guerras religiosas que han manchado de sangre la historia europea. Pero la historia oficial se impuso, y con ella se instaló en el corazón de la civilización occidental una neurosis fundamental: la negación de la humanidad plena en nombre de una divinidad abstracta. Los descendientes de Jesús aprendieron a vivir en las sombras, a preservar su herencia en el silencio, a transmitir sus tesoros espirituales solo a los iniciados capaces de guardar el secreto. Se convirtieron en una aristocracia invisible, influyendo desde la penumbra sobre el curso de los acontecimientos, pero sin poder reclamar jamás abiertamente su lugar en la historia. En los monasterios de Ladakh, en las cuevas de meditación de Rishikesh, en las bibliotecas secretas de Kerala, se preservan aún hoy documentos que narran la vida completa de Jesús, incluyendo sus años como padre y esposo. Algunos están escritos en palimpsestos, manuscritos reutilizados donde el texto original fue raspado para dar lugar a textos oficiales, pero donde las técnicas modernas pueden recuperar las palabras borradas. Otros se conservan en idiomas que solo los iniciados conocen, códigos lingüísticos desarrollados específicamente para proteger los secretos más sagrados de la profanación y la persecución. ¿Qué significa ser descendiente de Jesús en un mundo que ha convertido a su ancestro en un símbolo inalcanzable? Significa cargar con el peso de una verdad que no se puede compartir. Significa conocer el sabor de la autenticidad en un mundo construido sobre mentiras piadosas. Significa ser heredero de una riqueza espiritual que no se puede gastar sin poner en peligro la propia vida. Los descendientes han aprendido a reconocerse entre sí por signos sutiles, por una manera particular de hablar sobre la espiritualidad, por una comprensión instintiva de que todas las religiones son ríos que desembocan en el mismo océano de la verdad divina. Spinoza ha tenido el privilegio de conocer a algunos de estos herederos secretos. Los describe en sus notas privadas como personas de una serenidad extraordinaria, capaces de ver más allá de las apariencias, dotadas de una sabiduría que parece provenir de fuentes más profundas que la experiencia individual. No se consideran superiores a otros seres humanos, pero sí se sienten responsables de preservar y, cuando sea posible, transmitir la tradición espiritual más auténtica que la humanidad haya conocido. Viven como guardianes de un tesoro que pertenece a toda la humanidad, pero que solo puede ser revelado cuando la humanidad esté preparada para recibirlo sin destruirse a sí misma en el proceso. El momento de esa revelación se acerca. Spinoza lo siente en el aire de su época, en la manera como la razón comienza a desafiar la autoridad ciega, en la forma como los nuevos descubrimientos geográficos y científicos van ampliando los horizontes de lo posible. La Reforma protestante ha quebrado la unidad dogmática del cristianismo, abriendo espacios para interpretaciones más libres y más personales de la fe. Los contactos con Oriente, facilitados por las rutas comerciales, van introduciendo en Europa ideas y prácticas espirituales que antes eran completamente desconocidas. Y por primera vez en muchos siglos, existe la posibilidad de que la verdad sobre Jesús pueda ser revelada sin que sus portadores sean inmediatamente quemados en la hoguera.
Estamos preparados para descubrir que nuestras certezas más sagradas no son más que construcciones históricas que pueden y deben ser cuestionadas. Esta es la pregunta que obsesiona a Spinoza mientras profundiza en sus investigaciones. En su mente filosófica, entrenada para buscar la verdad sin importar cuán dolorosa pueda resultar, la humanización completa de Jesús no disminuye su grandeza espiritual. Al contrario, la aumenta. Un maestro que logró la iluminación más alta sin renunciar a su humanidad más plena es más admirable que un Dios que nunca experimentó las limitaciones y desafíos de la condición humana. Los textos que estudia describen con detalles conmovedores la vida familiar de Jesús en los valles de Cachemira. Se habla de sus hijos, que heredaron no solo su mensaje espiritual, sino también sus extraordinarias capacidades de sanación y clarividencia. Se describe a María Magdalena como una iniciada en los misterios antiguos, capaz de traducir e interpretar las visiones proféticas de su esposo para las audiencias locales. Se narra la construcción de una comunidad espiritual que funcionaba como una síntesis viviente entre las mejores tradiciones de Oriente y Occidente, un laboratorio de la nueva conciencia que Jesús había venido a sembrar en la tierra. ¿Por qué esta verdad fue ocultada con tanta determinación? Spinoza comprende que la respuesta no está solo en la malicia de los poderosos, sino también en el miedo de los creyentes. Una fe basada en la humanidad plena del Maestro exige más responsabilidad personal, más compromiso auténtico, más disposición a la transformación real. Es más fácil adorar a un símbolo inalcanzable que seguir el ejemplo de un ser humano que logró la perfección espiritual sin renunciar a ninguna de las dimensiones de la experiencia humana. La divinización abstracta de Jesús fue, en cierto sentido, una manera de evitar el desafío radical que su ejemplo real representaba para la conciencia humana. Pero los descendientes nunca perdieron la memoria de quién fue realmente su ancestro. A través de los siglos, transmitieron no solo la información histórica, sino también las prácticas espirituales que Jesús había desarrollado durante sus años de síntesis entre diferentes tradiciones. Algunas de estas prácticas fueron incorporadas discretamente al cristianismo místico. Otras se preservaron en cofradías secretas, otras más se fusionaron con tradiciones esotéricas de diverso origen, y siempre se mantuvo viva la esperanza de que algún día la verdad completa pudiera ser revelada sin consecuencias trágicas para quienes la portaban. En los círculos iniciáticos de Ámsterdam, donde Spinoza participa como filósofo interesado en los misterios de las tradiciones antiguas, se habla en susurros de señales que indican la proximidad de los tiempos de revelación. Los descendientes más prominentes han comenzado a moverse con mayor libertad, a establecer contactos entre sí que habían sido imposibles durante los siglos de persecución más intensa. Algunos han comenzado a escribir textos que, sin revelar explícitamente su origen, van preparando el terreno intelectual para las grandes revelaciones que están por venir. ¿Qué significará para la humanidad descubrir que ha adorado una versión mutilada de la verdad durante casi 2 milenios? Spinoza contempla esta pregunta con la fascinación del filósofo y la compasión del humanista. En su visión, el impacto inicial será traumático, como lo es siempre el despertar de un sueño profundo. Habrá quienes se aferren desesperadamente a las versiones oficiales, negando toda evidencia que contradiga sus creencias heredadas. Habrá quienes se sientan traicionados y abandonen completamente la espiritualidad, pensando que si una parte de la historia fue falsa, todo debe serlo. Pero también habrá quienes vean en esta revelación una oportunidad de renovación, una posibilidad de reconstruir la fe sobre bases más sólidas y más humanas. Los manuscritos que Spinoza estudia no se limitan a narrar la vida posterior a la crucifixión.
También describen las enseñanzas que Jesús desarrolló durante sus años de madurez, una síntesis espiritual que incorporaba elementos del judaísmo profético, del budismo filosófico, del hinduismo místico y de tradiciones herméticas más antiguas. Estas enseñanzas, preservadas por los descendientes y transmitidas oralmente durante generaciones, representan un tesoro espiritual que podría revolucionar la comprensión humana de la divinidad y la espiritualidad. En estos textos tardíos, atribuidos a las palabras del Jesús maduro, se desarrolla una teología que anticipa en muchos siglos las intuiciones más profundas de la filosofía moderna. Se habla de Dios no como un ser separado del universo, sino como la substancia misma de toda existencia. Se describe la naturaleza divina como inmanente en cada criatura, cada objeto, cada pensamiento. Se enseña que la separación entre sagrado y profano es una ilusión de la conciencia no iluminada y que la verdadera espiritualidad consiste en reconocer la presencia divina en cada momento de la experiencia ordinaria. ¿No es fascinante que estas ideas que Spinoza está desarrollando independientemente en su filosofía aparezcan también en las enseñanzas secretas atribuidas al Jesús de los años perdidos? Esta coincidencia no es casual. En la visión del filósofo, la verdad es una, y todos los buscadores auténticos, sin importar su época o tradición, terminan por descubrir los mismos principios fundamentales. Jesús los descubrió en su síntesis entre Oriente y Occidente. Spinoza los está redescubriendo en su síntesis entre razón y espiritualidad. Y algún día, cuando la humanidad esté preparada, estos principios se convertirán en el fundamento de una nueva era espiritual, más auténtica y más libre. Los descendientes han sido durante siglos los guardianes silenciosos de esta sabiduría. No se han limitado a preservar documentos y tradiciones orales. Han vivido las enseñanzas, las han encarnado en sus vidas, las han transmitido no solo a través de palabras, sino a través del ejemplo de una existencia iluminada. Muchos de ellos han sido reconocidos como santos o sabios en las tradiciones religiosas donde se han insertado sin que nadie sospechara su verdadero origen. Han sido los levadura silenciosa que ha fermentado la espiritualidad humana durante casi 2 milenios, preparando secretamente el terreno para la gran revelación que se aproxima. En las cartas privadas que Spinoza intercambia con algunos de estos descendientes, se puede percibir la extraordinaria riqueza espiritual que han preservado. Hablan de prácticas de meditación que combinan la contemplación judía con técnicas budistas de atención plena. Describen experiencias místicas que trascienden las limitaciones doctrinales de cualquier religión particular. Narran milagros cotidianos que fluyen naturalmente de una conciencia que ha aprendido a reconocer la presencia divina en cada instante de la existencia. ¿Qué tipo de mundo podríamos construir si estas enseñanzas fueran conocidas y practicadas abiertamente? Spinoza imagina una humanidad liberada de las neurosis religiosas que han alimentado siglos de guerra y persecución. Una humanidad que honre tanto la trascendencia como la inmanencia divina, que celebre tanto la dimensión espiritual como la corporal de la existencia, que vea en la diversidad de tradiciones religiosas no una amenaza, sino una riqueza que enriquece la comprensión común de lo sagrado. Pero para que ese mundo sea posible, es necesario que la verdad sobre Jesús sea revelada gradualmente, con la sabiduría pedagógica de quien conoce la dificultad del despertar. Los descendientes han aprendido esta lección a través de siglos de prudencia forzosa. Saben que la revelación súbita de toda la verdad podría provocar convulsiones sociales y religiosas que destruirían más de lo que iluminarían. Por eso, han desarrollado estrategias de revelación progresiva, sembrando semillas de duda y cuestionamiento que preparen el terreno para descubrimientos más radicales.
Spinoza se ha convertido en uno de los instrumentos de esta estrategia. Su filosofía, aparentemente independiente de consideraciones religiosas, está de hecho preparando el marco conceptual que hará posible la recepción de las verdades ocultas. Su crítica de la religión organizada, su defensa de la libertad de pensamiento, su concepción inmanente de la divinidad, están creando el espacio intelectual donde las revelaciones sobre Jesús podrán ser acogidas no como herejías destructivas, sino como descubrimientos liberadores. ¿Cuánto tiempo más durará este proceso de preparación? Los descendientes que conoce Spinoza hablan de señales que indican la proximidad de los tiempos finales del ocultamiento. Los descubrimientos arqueológicos están empezando a contradictir aspectos de la historia oficial. Los contactos con Oriente están introduciendo en Europa perspectivas espirituales que relativizan las pretensiones de exclusividad del cristianismo institucional. Y sobre todo, está emergiendo una nueva generación de pensadores y buscadores espirituales que no se contentan con respuestas heredadas y exigen acceso directo a las fuentes más auténticas de la sabiduría humana. En este contexto, la revelación sobre los descendientes de Jesús no será solo un escándalo histórico. Será la clave que abrirá la puerta hacia una nueva era de síntesis espiritual, donde las mejores insights de todas las tradiciones podrán combinarse en una sabiduría más completa y más universal. Los herederos del linaje sagrado no reclamarán poder temporal o autoridad religiosa. Su papel será el de catalizadores de una transformación de conciencia que la humanidad necesita desesperadamente para sobrevivir a sus propias contradicciones. ¿Estamos viviendo ya los primeros movimientos de esta transformación? Spinoza observa con fascinación los cambios que están ocurriendo a su alrededor. La autoridad dogmática está siendo cuestionada desde múltiples frentes. La razón está reclamando su derecho a examinar todas las verdades heredadas. La ciencia está revelando un universo mucho más complejo y misterioso de lo que las cosmologías religiosas tradicionales habían imaginado. Y en medio de todos estos cambios, la figura de Jesús está comenzando a ser vista no solo como fundador de una religión particular, sino como símbolo de las posibilidades más altas de la conciencia humana. Los descendientes saben que su tiempo de ocultamiento está llegando a su fin. Algunos han comenzado a escribir memorias que, sin revelar explícitamente su origen, van preparando a la humanidad para descubrimientos más radicales. Otros han establecido escuelas y centros de estudios donde las enseñanzas esotéricas pueden ser transmitidas a nuevas generaciones de buscadores. Y unos pocos, los más valientes o tal vez los más desesperados, han comenzado a hablar abiertamente sobre su herencia, desafiando siglos de prudencia silenciosa. ¿Qué pasará cuando estas revelaciones se hagan públicas? Spinoza contempla diferentes escenarios posibles. En el mejor de los casos, la humanidad recibirá estas verdades como una liberación, como la oportunidad de construir formas más auténticas de espiritualidad. En el peor, se producirán reacciones violentas que podrían sumergir a Europa en guerras religiosas aún más destructivas que las que ya han conocido. Pero el filósofo tiene esperanza en la capacidad humana de aprender y evolucionar. La verdad tiene su propio poder, y cuando llega su momento, nada puede detenerla. Los manuscritos que estudia incluyen también profecías sobre los tiempos de revelación. Según estos textos, los descendientes permanecerán ocultos hasta que la humanidad desarrolle la madurez espiritual suficiente para recibir su testimonio sin destruirse a sí misma. Las señales de esa madurez incluyen el desarrollo de la tolerancia religiosa, el florecimiento de la investigación racional, el establecimiento de contactos pacíficos entre diferentes culturas y, sobre todo, la aparición de individuos capaces de sintetizar aparentes contradicciones en comprensiones más elevadas.
¿No estamos viendo ya algunas de estas señales en nuestra época? Spinoza se hace esta pregunta mientras contempla los cambios revolucionarios que están transformando el mundo de su tiempo. La imprenta está democratizando el acceso al conocimiento. Los viajes de exploración están ampliando la conciencia geográfica y cultural de la humanidad. La filosofía natural está revelando las leyes matemáticas que gobiernan el universo. Y por primera vez en muchos siglos, es posible imaginar un mundo donde la diversidad de creencias no sea motivo de guerra, sino de enriquecimiento mutuo. En este mundo que están haciendo, los descendientes de Jesús podrán finalmente cumplir su destino histórico. Ser los puentes entre las diferentes tradiciones espirituales de la humanidad, los catalizadores de una síntesis que honre tanto la particularidad de cada camino como la universalidad de la meta común. Su testimonio sobre la vida completa de su ancestro no será el fin del cristianismo, sino su transformación en algo más inclusivo y más auténtico. La noche se hace más profunda en Ámsterdam, y en su estudio, Spinoza siente el peso de las responsabilidades que el conocimiento de estas verdades le impone. ¿Debe guardar silencio para proteger a los descendientes que han confiado en él? ¿Debe revelar gradualmente lo que sabe, preparando el terreno para revelaciones más completas? ¿O debe proclamar abiertamente toda la verdad, confiando en que la humanidad está preparada para recibirla? La respuesta no es simple, pero el filósofo sabe que no puede permanecer completamente pasivo ante el conocimiento que posee. Su obra filosófica será su manera de contribuir a la preparación de la nueva era. A través de sus escritos sobre la naturaleza de Dios, la libertad humana y la estructura de la realidad, está creando el marco conceptual que hará posible la recepción de verdades aún más revolucionarias. Y confía en que otros, mejor situados que él, para asumir los riesgos de la revelación directa, tomarán las decisiones que él no puede tomar. ¿Qué significa vivir en el umbral de una revolución espiritual de esta magnitud? Significa experimentar la emoción del descubrimiento y la ansiedad de la responsabilidad, la alegría de la verdad y el terror de sus consecuencias. Significa saber que se está participando en uno de los momentos más significativos de la historia humana, cuando verdades que han permanecido ocultas durante milenios están empezando a emerger hacia la luz de la conciencia colectiva. Los descendientes que Spinoza conoce viven esta tensión con una serenidad que él admira profundamente. Han aprendido a confiar en el timing divino, a creer que la verdad tiene su propio ritmo y que intentar acelerar artificialmente su revelación puede ser tan destructivo como intentar retardarla indefinidamente. Viven como jardineros espirituales, sembrando semillas de comprensión donde encuentran terreno fértil, regándolas con su ejemplo y su enseñanza, pero sin pretender controlar el momento exacto de la germinación y el florecimiento. Esta sabiduría paciente es tal vez la lección más importante que Spinoza ha aprendido de su contacto con los herederos secretos del linaje sagrado. La verdad no es solo información que debe ser comunicada, sino una fuerza transformadora que debe ser encarnada. Los descendientes han preservado durante siglos no solo los datos históricos sobre la vida de Jesús, sino también la calidad de conciencia que él desarrolló, la manera de ser en el mundo que él enseñó, la capacidad de ver lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. ¿Qué tipo de seres humanos somos nosotros que hemos necesitado tanto tiempo para estar preparados para estas verdades? Spinoza contempla esta pregunta sin juicio, pero con profunda compasión. La humanidad es como un niño que debe crecer gradualmente hacia la madurez, aprendiendo lecciones difíciles a través de errores y sufrimientos que podrían haberse evitado con mayor sabiduría. Pero cada etapa del crecimiento tiene su función, y tal vez el periodo de ocultamiento también ha sido necesario para que las verdades sobre Jesús
pudieran ser preservadas hasta el momento en que podrían ser recibidas constructivamente. Los siglos de cristianismo institucional, a pesar de todas sus limitaciones y distorsiones, han preparado a Occidente para recibir el mensaje auténtico del Maestro de Nazaret. Han establecido un vocabulario espiritual, han creado instituciones dedicadas a lo sagrado, han mantenido viva la memoria de que la trascendencia es posible para la conciencia humana. Cuando la verdad completa sobre Jesús sea revelada, no caerá en un vacío cultural, sino en un terreno que ha sido preparado durante siglos para recibirla. ¿Y qué hay de las otras tradiciones religiosas que también tendrán que ser reinterpretadas a la luz de estas revelaciones? Spinoza contempla las implicaciones más amplias del descubrimiento de los vínculos entre Jesús y las tradiciones orientales. Si es cierto que el fundador del cristianismo estudió con maestros budistas e hinduistas, si es cierto que su mensaje incorporó elementos de estas tradiciones, entonces la separación artificial entre las religiones del mundo comienza a disolverse. En lugar de sistemas competitivos que reclaman la exclusividad de la verdad, las diferentes tradiciones aparecen como aspectos complementarios de una búsqueda humana común. Esta perspectiva podría revolucionar no solo el cristianismo, sino todas las religiones del mundo. Los budistas tendrían que reconocer que uno de sus hermanos espirituales se convirtió en el fundador de una de las religiones más influyentes de la historia. Los hindúes tendrían que aceptar que sus enseñanzas contribuyeron a la formación del mensaje cristiano. Los judíos tendrían que reconsiderar su relación con el Rabí de Nazaret, que tanto transformó su herencia espiritual. Y los musulmanes tendrían que reinterpretar su veneración por Isa ibn Maryam a la luz de información más completa sobre su vida y enseñanzas. ¿Estamos preparados para una síntesis espiritual de esta magnitud? Esta es la pregunta que mantiene despierto a Spinoza en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde el mar del norte y las calles de Ámsterdam se vuelven silenciosas como catedrales abandonadas. En su corazón de filósofo, la respuesta es un sí rotundo. La humanidad necesita desesperadamente superar las divisiones religiosas que han alimentado siglos de conflicto. Necesita encontrar una base común para la espiritualidad que honre tanto la diversidad de expresiones como la unidad de la fuente. Pero en su mente práctica, Spinoza es consciente de los obstáculos enormes que se interponen en el camino de esta síntesis. Las instituciones religiosas existentes tienen intereses creados en mantener sus identidades separadas y sus pretensiones de exclusividad. Los líderes políticos utilizan las diferencias religiosas como instrumentos de control social y movilización popular. Y las masas de creyentes han sido condicionadas durante generaciones a ver en las otras tradiciones no hermanas espirituales, sino amenazas a su propia salvación. Sin embargo, los descendientes de Jesús, que conoce Spinoza, irradian una confianza tranquila en el destino final de su misión. Saben que la verdad tiene su propia lógica y su propio timing, que las resistencias iniciales serán vencidas por la evidencia acumulativa y por el atractivo intrínseco de una espiritualidad más inclusiva y más auténtica. Han esperado durante casi 2 milenios el momento de la revelación. Pueden esperar un poco más hasta que las condiciones sean completamente favorables. ¿Qué papel jugará él, Baruch Spinoza, en este drama cósmico que se está desarrollando ante sus ojos? El filósofo no se hace ilusiones sobre su importancia histórica, pero tampoco subestima la contribución que puede hacer. Sus escritos sobre la naturaleza de Dios están preparando el terreno conceptual para una teología más sofisticada. Su crítica de las supersticiones religiosas está ayudando a limpiar el espacio mental para revelaciones más auténticas. Y su ejemplo de vida
dedicada a la búsqueda de la verdad sin importar las consecuencias personales, está inspirando a otros a asumir los riesgos que la honestidad intelectual exige. Los manuscritos que estudia incluyen también reflexiones sobre la naturaleza del martirio auténtico. Según estos textos, el verdadero mártir no es quien muere por defender dogmas heredados, sino quien vive para encarnar verdades revolucionarias. Jesús fue un mártir no porque murió en la cruz, sino porque vivió de tal manera que su ejemplo puso en evidencia las limitaciones de todos los sistemas religiosos y políticos de su tiempo. Su martirio continuó después de la crucifixión, en sus años de exilio, cuando tuvo que renunciar al reconocimiento público de su misión para preservar la posibilidad de su continuación secreta. ¿No es también una forma de martirio la vida de los descendientes que han tenido que ocultar su identidad más preciosa para preservar la herencia espiritual de la humanidad? Spinoza contempla con reverencia el sacrificio silencioso de estas familias que durante generaciones han llevado el peso de un secreto que podría transformar el mundo, pero que no pueden compartir sin poner en peligro su propia supervivencia. Su martirio es más sutil, pero no menos real, que el de aquellos que murieron en las arenas del circo romano o en las hogueras de la Inquisición. Y tal vez su propio trabajo filosófico es también una forma de martirio, un sacrificio de la comodidad y la seguridad personal en el altar de la verdad. Spinoza sabe que sus ideas lo han convertido en un hereje a los ojos de las autoridades religiosas judías y cristianas. Sabe que su nombre será maldecido por generaciones de creyentes ortodoxos. Pero también sabe que está contribuyendo a la preparación de una nueva era donde las maldiciones de los ignorantes serán reemplazadas por las bendiciones de los iluminados. ¿Qué significa entonces ser fiel a la verdad en tiempos de transición? Significa tener la paciencia de la semilla que germina en la oscuridad, la resistencia del árbol que crece en territorio hostil, la fe del navegante que se aventura en mares inexplorados, confiando en que existe tierra firme más allá del horizonte. Los descendientes de Jesús han encarnado estas virtudes durante casi 2 milenios. Spinoza intenta ensinarlas en su propia vida y obra, y confía en que otros, inspirados por estos ejemplos, encontrarán el coraje para continuar la misión de revelación gradual que puede transformar el destino espiritual de la humanidad. La llama de la vela que ilumina su estudio tiembla en la corriente de aire que se filtra por las hendiduras de la ventana, proyectando sombras danzantes sobre los manuscritos antiguos que cubren su mesa de trabajo. En esas sombras, Spinoza ve el reflejo de la condición humana, criaturas destinadas a la luz, pero condenadas temporalmente a moverse entre penumbras, buscando a tientas las verdades que podrían liberarlas de sus prisiones conceptuales y espirituales. ¿Cuándo llegará el momento en que estas sombras se disipen y la humanidad pueda contemplar directamente la luz de la verdad sobre Jesús y sus descendientes? Los signos se multiplican, pero el momento exacto sigue siendo incierto. Mientras tanto, los guardianes de la verdad continúan su trabajo silencioso, sembrando semillas de comprensión, regándolas con su ejemplo, protegiéndolas de las heladas de la ignorancia y la persecución, confiando en que cuando llegue la primavera del espíritu humano, estas semillas brotarán en un jardín de sabiduría que nutrirá a todas las generaciones futuras. Y en su estudio de Ámsterdam, mientras la noche se hace más profunda y las estrellas brillan sobre los canales helados, Baruch Spinoza continúa escribiendo, pensando, preparando su contribución a esa primavera que siente aproximarse con cada página que lee, con cada idea que desarrolla, con cada verdad que se atreve a contemplar sin velos. Porque sabe que en algún lugar del mundo los descendientes de Jesús también están trabajando, preparándose para el momento en que podrán emerger de las sombras y reclamar su lugar en la historia, no como herederos de un privilegio,
sino como servidores de una verdad que puede liberar a toda la humanidad de las cadenas de la ignorancia espiritual. El aire nocturno de Ámsterdam lleva consigo susurros de transformación, ecos de una revolución que no se proclama desde los tejados, pero que fermenta en los sótanos del alma humana, donde la verdad prepara silenciosamente su ascensión hacia la luz que no puede ser extinguida por ninguna autoridad terrena. Y Spinoza, testigo y participante de este proceso cósmico, siente en su corazón la certeza de que está viviendo en el umbral de una nueva era, cuando las verdades más profundas de la experiencia humana finalmente podrán ser habladas sin miedo y recibidas sin violencia por una humanidad que habrá aprendido por fin a amar la verdad más que sus ilusiones consoladoras. La segunda parte de esta revelación emerge de las profundidades del tiempo como un río subterráneo que finalmente encuentra su camino hacia la superficie, llevando consigo tesoros que han permanecido ocultos en las cavernas más profundas de la historia humana. ¿Qué significa enfrentar la posibilidad de que todo lo que creíamos saber sobre los fundamentos de nuestra civilización no sea más que una versión editada, censurada, mutilada de una realidad infinitamente más rica y más compleja? Spinoza contempla esta pregunta mientras en su mesa de trabajo se acumulan nuevos documentos, testimonios aún más explosivos que han llegado a sus manos a través de canales tan secretos como los ríos que fluyen bajo las calles empedradas de Ámsterdam. Los nuevos manuscritos provienen de fuentes que ni siquiera había imaginado en sus investigaciones iniciales. Una red de correspondencia que conecta a eruditos de Praga con místics de Constantinopla, bibliotecarios de Florencia con comerciantes de especias que han viajado hasta las montañas de Afganistán donde, según susurran las leyendas locales, existe una tumba que ningún peregrino cristiano ha visitado jamás, pero que las tradiciones orales identifican como el lugar de descanso final del maestro Kono. Sido en Occidente como Jesucristo, pero venerado en esas latitudes con nombres que suenan extraños a oídos europeos, pero que cargan la misma carga de reverencia y amor que los devotos cristianos asocian con el nombre de Jesús. ¿Por qué las verdades más importantes de la existencia humana deben siempre abrirse paso a través de susurros y conspiraciones, ocultándose en los márgenes de la historia oficial como fugitivos de una justicia que no es justicia, sino miedo institucionalizado? En los nuevos documentos que estudia, Spinoza descubre que la historia de la ocultación es tan fascinante como la historia de la verdad misma que fue ocultada. Los primeros discípulos que conocieron la versión completa de la vida de Jesús se enfrentaron a un dilema que habría desafiado la sabiduría de Salomón: revelar toda la verdad y arriesgar la destrucción total del movimiento que apenas comenzaba, o preservar una versión simplificada que pudiera sobrevivir a las persecuciones, pero que traicionaría aspectos esenciales del mensaje original. Eligieron un camino intermedio que resultó ser tanto genial como trágico. Crearon dos tradiciones paralelas: una exotérica, destinada al consumo público, basada en los elementos del mensaje de Jesús que podían ser comunicados sin provocar reacciones destructivas inmediatas, y otra esotérica, reservada para círculos de iniciados capaces de manejar verdades más complejas sin perder la fe ni poner en peligro la supervivencia de la comunidad. La tradición exotérica se convirtió en el cristianismo oficial que conocemos. La esotérica se refugió en comunidades secretas que han preservado durante casi 2 milenios la memoria completa de quien fue realmente el Maestro de Nazaret. Podemos imaginar la agonía espiritual de aquellos primeros guardianes de la verdad que veían como el mensaje auténtico de su Maestro era transformado gradualmente en un sistema de creencias que habría resultado irreconocible para quien lo inspiró.
Los documentos que Spinoza estudia incluyen cartas escritas por algunos de estos guardianes, textos que destilan una tristeza infinita, pero también una esperanza inquebrantable. Sabían que estaban sembrando para generaciones futuras, que su sacrificio de silencio temporal haría posible una revelación futura que sería más poderosa por haber sido largamente esperada. En estas cartas, escritas en códigos que solo ahora comienzan a ser descifrados, se revela la extraordinaria organización que se desarrolló para preservar la tradición esotérica. No se trataba de una secta aislada, sino de una red internacional que incluía células en todas las principales ciudades del Imperio Romano y que se extendió gradualmente hacia Oriente, siguiendo las rutas que el propio Jesús había recorrido durante sus años de formación espiritual. Esta red funcionaba como una universidad invisible, donde los conocimientos más preciosos de la antigüedad eran estudiados, preservados y transmitidos en secreto de generación en generación. Los miembros de esta universidad invisible no eran solo cristianos. Incluían también judíos que habían conocido a Jesús antes de su transformación pública, filósofos griegos que habían reconocido en él un hermano espiritual, iniciados en los misterios egipcios que habían compartido con él conocimientos sobre las dimensiones ocultas de la realidad, y sabios orientales que habían sido sus maestros durante los años perdidos y que más tarde se convirtieron en sus colaboradores en la creación de una síntesis espiritual sin precedentes en la historia humana. ¿Qué tipo de conocimientos preservaba esta universidad invisible que resultaban tan peligrosos para las autoridades religiosas y políticas de la época? Spinoza descubre que la respuesta a esta pregunta trasciende con mucho la simple información biográfica sobre la vida familiar de Jesús. Los documentos hablan de enseñanzas sobre la estructura oculta de la realidad, técnicas de transformación de la conciencia que podían llevar a cualquier ser humano a experimentar los mismos estados de iluminación que habían caracterizado la existencia del Maestro. Y sobre todo, una comprensión de la divinidad que hacía obsoletas todas las formas de intermediación institucional entre el alma humana y su fuente cósmica. Esta última dimensión de las enseñanzas ocultas explica por qué fueron tan ferozmente perseguidas. Una espiritualidad basada en la experiencia directa de lo divino amenaza inevitablemente el poder de todas las instituciones que pretenden monopolizar el acceso a lo sagrado. Si cualquier ser humano puede alcanzar la misma comunión con Dios que experimentó Jesús, ¿para qué necesitamos sacerdotes, obispos, papas, templos, rituales, dogmas y todo el aparato de control que las religiones institucionales han construido a lo largo de los siglos? Los descendientes de Jesús fueron desde el principio los portadores más visibles de esta amenaza. Su simple existencia demostraba que el fundador del cristianismo había vivido como un ser humano completo, que había experimentado todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo el amor sexual y la paternidad, que había integrado en su experiencia personal los aspectos aparentemente contradictorios de la existencia humana y divina. Pero más peligroso aún era el hecho de que algunos de estos descendientes habían heredado no solo la sangre, sino también las capacidades espirituales extraordinarias de su ancestro. ¿Cómo habría reaccionado la humanidad si hubiera sabido que los hijos y nietos de Jesús manifestaban los mismos poderes de sanación, la misma clarividencia profética, la misma capacidad de inducir transformaciones espirituales profundas en quienes los escuchaban? La respuesta es evidente. Habría sido imposible construir una iglesia basada en la mediación institucional si existían herederos directos del fundador que podían ofrecer acceso inmediato a las mismas experiencias espirituales que él había prometido a sus seguidores.
Por eso los descendientes fueron las primeras víctimas de la represión que acompañó la institucionalización del cristianismo. No fueron perseguidos por los enemigos del cristianismo, sino por quienes se autoproclamaron sus defensores oficiales. El martirio secreto de los herederos del linaje sagrado es una de las páginas más oscuras de la historia del cristianismo. Una página que ha sido tan cuidadosamente borrada de los registros oficiales que solo ahora, a través de documentos preservados en archivos privados y tradiciones orales mantenidas por comunidades remotas, comienza a ser reconstruida. ¿Qué sintieron aquellos primeros descendientes cuando comprendieron que su herencia más preciosa se había convertido en una sentencia de muerte? Los testimonios que Spinoza estudia revelan una gama de reacciones que va desde la rebeldía hasta la aceptación mística, desde el intento desesperado de reclamar su lugar público hasta la asunción voluntaria del exilio y la ocultación. Pero en todos los casos se percibe una determinación inquebrantable de preservar para las generaciones futuras el tesoro espiritual que habían recibido, aunque eso significara renunciar para siempre a los honores y reconocimientos que les correspondían por derecho natural. Los más dramáticos de estos testimonios son las cartas que algunos descendientes escribieron a sus hijos antes de partir hacia el exilio final. Documentos que combinan la ternura paternal con la sabiduría profética, la tristeza del desarraigo con la esperanza en un futuro donde la verdad podría ser proclamada sin miedo. En estas cartas se revela que los herederos del linaje sagrado no se veían a sí mismos como víctimas de la injusticia histórica, sino como servidores voluntarios de un plan divino que trasciende los tiempos y las circunstancias humanas. Sabían que su ocultación temporal era el precio que debía pagarse para que la herencia espiritual de la humanidad pudiera ser preservada hasta el momento en que la conciencia colectiva estuviera suficientemente madura para recibirla sin destruirla. Su exilio no era una derrota, sino una siembra. Su silencio no era cobardía, sino estrategia cósmica. Su renuncia a la gloria presente no era resignación, sino inversión en una gloria futura que beneficiaría no solo a sus propios descendientes, sino a toda la humanidad. ¿Cómo vivieron durante estos siglos de ocultación? Los documentos revelan una historia de adaptación extraordinaria, de creatividad espiritual desarrollada bajo presión, de fidelidad mantenida a través de las circunstancias más adversas. Los descendientes se integraron en todas las culturas donde encontraron refugio, adoptaron los nombres locales, aprendieron los idiomas regionales, se casaron con familias respetables, desarrollaron profesiones útiles, pero siempre, en el centro más íntimo de sus vidas, preservaron la memoria de su origen y la práctica de las enseñanzas esotéricas que habían heredado. Crearon un lenguaje secreto de símbolos y rituales que les permitía reconocerse entre sí sin llamar la atención de las autoridades hostiles. Desarrollaron sistemas de comunicación que conectaban comunidades dispersas por todo el mundo conocido. Establecieron archivos ocultos donde los documentos más preciosos podían ser preservados a través de los períodos más peligrosos de persecución. Y sobre todo, mantuvieron viva una tradición oral que complementaba y enriquecía los registros escritos, asegurando que la memoria completa de su herencia espiritual nunca pudiera ser completamente destruida por ninguna catástrofe externa. ¿Qué tipo de seres humanos produjeron estos siglos de vida secreta bajo presión constante? Spinoza ha tenido el privilegio de conocer a algunos de los descendientes contemporáneos y describe en sus notas privadas una calidad de humanidad que raramente ha encontrado en otros contextos. ¿Son qué tipo de seres humanos produjeron estos siglos de vida secreta bajo presión constante? Spinoza ha tenido el privilegio de conocer a algunos de los descendientes contemporáneos
y describe en sus notas privadas una calidad de humanidad que raramente ha encontrado en otros contextos. Son personas que han aprendido a vivir simultáneamente en dos mundos. El mundo visible de las apariencias sociales, donde deben funcionar como ciudadanos normales, y el mundo invisible de su herencia espiritual, donde custodian tesoros que podrían transformar la civilización humana. Esta doble existencia ha forjado en ellos una profundidad psicológica extraordinaria, una capacidad de comprender las motivaciones humanas más complejas, una sabiduría que viene solo de haber navegado durante generaciones por las corrientes más peligrosas de la historia. ¿No es fascinante cómo el sufrimiento prolongado, cuando es aceptado conscientemente como servicio a un propósito más alto, puede transformar a los seres humanos en algo que trasciende la humanidad ordinaria sin dejar de ser completamente humano? Los descendientes que Spinoza conoce poseen una serenidad que no es pasividad, una humildad que no es debilidad, una compasión que no es sentimentalismo. Han aprendido a ver la historia desde la perspectiva de los siglos, a evaluar los eventos desde la óptica de la eternidad, a mantener la esperanza cuando todas las circunstancias externas parecen justificar la desesperación. En las reuniones secretas donde se encuentra con ellos, Spinoza experimenta algo que describe en sus cartas privadas como una atmósfera de sacralidad sin artificios. No hay rituales elaborados ni ceremonias místicas. Simplemente se sientan en círculo, a veces en el sótano de una casa burguesa, a veces en el trastienda de una librería, a veces en una habitación alquilada en una posada frecuentada por comerciantes internacionales. Y en esos espacios aparentemente mundanos emerge una calidad de presencia que Spinoza solo puede describir como sobrenatural, aunque su filosofía le enseña que lo sobrenatural no es más que lo natural llevado a su máxima expresión. Hablan en voz baja, no por miedo sino por reverencia hacia las verdades que comparten. Cada palabra es pesada cuidadosamente, no porque teman ser escuchados, sino porque han aprendido que las palabras más importantes requieren el silencio como marco para ser verdaderamente comprendidas. Y cuando hablan sobre su ancestro, no lo hacen con la devoción ciega del fanatismo religioso, sino with the clear-eyed love of those who have inherited not just the blood, but also the consciousness of a being who achieved the perfect synthesis between humanity and divinity. ¿Qué cuentan sobre él en esas reuniones donde las máscaras sociales pueden ser finalmente removidas? Hablan de un hombre que nunca perdió el sentido del humor, incluso en los momentos más difíciles de su misión pública. Hablan de un maestro que sabía cuándo ser firme y cuándo ser tierno, cuándo confrontar las hipocresías y cuándo mostrar compasión por la debilidad humana. Hablan de un esposo que amó a sus mujeres no como posesiones, sino como compañeras espirituales, y de un padre que vio en sus hijos no herederos de un legado dinástico, sino semillas de una nueva humanidad. Pero sobre todo, hablan de un ser humano que nunca se tomó demasiado en serio a sí mismo, que nunca confundió su misión divina con su personalidad humana, que mantuvo hasta el final la humildad del discípulo ante el misterio infinito de la existencia. Esta última característica es tal vez la que más profundamente han heredado sus descendientes. La capacidad de ser portadores de lo sagrado sin volverse pomposos, de custodiar verdades supremas sin desarrollar aires de superioridad, de conocer secretos que podrían despertar la envidia de emperadores sin perder jamás la sencillez del corazón humano auténtico. En los nuevos documentos que Spinoza estudia, aparecen detalles sobre la vida familiar de Jesús que ningún evangelio canónico menciona. Se describe su relación con María Magdalena no como la unión romántica idealizada que algunos textos apócrifos sugieren,
sino como una partnership espiritual de una profundidad que trasciende las categorías ordinarias del amor humano. Ella no era simplemente su esposa en el sentido convencional. Era su colaboradora en una obra que requería la fusión completa de las energías masculinas y femeninas, la integración total de los aspectos aparentemente opuestos de la experiencia humana. Podemos imaginar lo que significaba para una mujer de la Palestina del primer siglo ser reconocida como igual espiritual por un maestro de la estatura de Jesús. Los documentos revelan que María Magdalena no solo participaba en las enseñanzas esotéricas reservadas al círculo más íntimo de discípulos, sino que tenía acceso a dimensiones de la sabiduría del Maestro que permanecían cerradas incluso para figuras como Pedro y Juan. Su comprensión de las implicaciones cósmicas de la misión de Jesús era tan profunda que se convirtió en la intérprete principal de sus visiones proféticas sobre el futuro de la humanidad. Pero la contribución más extraordinaria de María Magdalena fue su papel en la síntesis entre las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente que constituyó el corazón secreto de las enseñanzas de Jesús. Ella había sido iniciada desde muy joven en los misterios de Isis. Había estudiado con maestras que preservaban tradiciones matriarcales anteriores al patriarcado abrahámico. Había viajado a Egipto, donde había aprendido técnicas de transformación de la conciencia que se remontaban a los tiempos más antiguos de la civilización humana. Cuando se unió a Jesús, no llegó como discípula, sino como compañera iniciática que aportaba dimensiones de sabiduría que él necesitaba para completar su propia comprensión del misterio divino. ¿Qué tipo de hijos produjo la unión entre dos seres de esta calidad espiritual? Los documentos hablan de niños que desde muy temprana edad manifestaban capacidades que trascendían lo normal. No se trataba de prodigios intelectuales en el sentido ordinario del término, sino de seres humanos en quienes las barreras usuales entre la conciencia individual y la conciencia cósmica parecían ser mucho más permeables. Podían percibir los pensamientos y emociones de otras personas. Podían sanar enfermedades menores con solo imponer las manos. Podían tener sueños proféticos que se cumplían con precisión asombrosa. Pero tal vez la característica más notable de estos niños extraordinarios era su naturaleza completamente normal en todos los demás aspectos. Jugaban como juegan todos los niños. Se peleaban entre hermanos como se pelean todos los hermanos. Necesitaban ser disciplinados cuando se portaban mal, como necesitan ser disciplinados todos los niños. La diferencia estaba en que sus travesuras infantiles a veces incluían fenómenos que sus padres tenían que explicar cuidadosamente a los vecinos, y en que sus preguntas sobre la vida revelaban una profundidad de comprensión que a veces desconcertaba incluso a maestros espirituales experimentados. Jesús y María Magdalena los educaron no como futuros líderes religiosos, sino como seres humanos completos que casualmente habían heredado capacidades excepcionales. Les enseñaron a usar sus dones al servicio de otros, pero también les enseñaron a ocultarlos cuando las circunstancias lo requerían. Más importante aún, les transmitieron la comprensión de que sus capacidades especiales no los hacían superiores a otros seres humanos, sino más responsables hacia la comunidad humana de la que formaban parte. ¿Cómo reaccionaron estos niños cuando comprendieron que tenían que ocultar su verdadera identidad para sobrevivir? Los testimonios preservados por los descendientes revelan una gama de respuestas que va desde la rebeldía adolescente hasta la aceptación mística prematura. Algunos intentaron usar sus capacidades para defender públicamente la memoria de su padre, solo para descubrir que el mundo no estaba preparado para recibir su testimonio. Otros se refugiaron en una vida completamente privada,
desarrollando sus dones espirituales en secreto, pero renunciando para siempre a cualquier forma de ministerio público. Pero la mayoría encontró un camino intermedio que se convertiría en el modelo para las generaciones futuras. Vivir vidas aparentemente normales, mientras ejercían una influencia espiritual sutil, pero constante, sobre todas las personas con quienes entraban en contacto. Se convirtieron en sanadores discretos, en consejeros sabios, en maestros informales que transmitían sabiduría espiritual a través del ejemplo más que a través de la predicación formal. Y siempre preservaron y transmitieron la memoria completa de quien había sido realmente su padre. Los documentos que Spinoza estudia incluyen cartas escritas por algunos de estos primeros descendientes a sus propios hijos, textos que revelan la extraordinaria madurez espiritual que habían desarrollado a través de las circunstancias únicas de sus vidas. Escriben sobre el dolor de no poder reclamar públicamente su herencia más preciosa, pero también sobre la alegría de saber que están preservando para las generaciones futuras tesoros espirituales que podrían transformar el destino de la humanidad. Hablan de la soledad del exilio interior, pero también de la comunión profunda que experimentan con otros miembros de la familia dispersa que comparten su destino singular. ¿Qué significa crecer sabiendo que se es heredero de la persona más importante de la historia humana, pero que esa herencia debe ser mantenida en secreto absoluto? Los descendientes desarrollaron una forma única de identidad que Spinoza describe como orgullo oculto, una profunda satisfacción por su origen extraordinario combinada con una humildad genuina sobre sus propios méritos personales. Saben que no han hecho nada para merecer su herencia excepcional, que la recibieron por pura gracia y que su responsabilidad es preservarla y transmitirla sin corromperla con vanidades personales o ambiciones mundanas. Esta forma paradójica de identidad produjo seres humanos de una calidad psicológica extraordinaria. Son capaces de la mayor confianza en sí mismos porque saben quiénes son realmente, pero también de la mayor humildad porque comprenden que su grandeza no es personal, sino heredada. Pueden enfrentar cualquier desprecio o persecución externa porque poseen una fuente interior de dignidad que nadie puede tocar, pero nunca se vuelven arrogantes porque entienden que su tesoro espiritual no les pertenece a ellos, sino a toda la humanidad. ¿Cómo han logrado mantener su unidad como familia dispersa a través de casi 2 milenios de separación geográfica y cultural? Los documentos revelan la existencia de una red de comunicación extraordinariamente sofisticada que ha funcionado ininterrumpidamente desde los primeros años posteriores a la crucifixión. No se basa en estructuras institucionales que podrían ser detectadas y destruidas por las autoridades hostiles, sino en vínculos personales de confianza que se han transmitido de generación en generación como la herencia más preciosa de cada familia. Cada descendiente conoce personalmente a varios otros miembros de la red, pero nunca a todos, de manera que la captura o traición de cualquier individuo no puede comprometer la seguridad de todo el sistema. Se comunican a través de cartas aparentemente inocentes que contienen mensajes codificados. Se encuentran en reuniones que parecen coincidencias casuales. Se reconocen entre sí por señales sutiles que han sido preservadas celosamente durante siglos. Y cuando es necesario, pueden activar canales de emergencia que les permiten evacuar documentos preciosos o personas amenazadas hacia lugares seguros con una eficiencia que asombraría a cualquier organización militar o política. Pero más importante que la estructura externa de la red es el vínculo espiritual que une a todos los descendientes sin importar cuán separados estén en el espacio y el tiempo. Comparten una forma de conciencia que Spinoza describe como telepatía del alma.
la capacidad de percibir el estado espiritual de otros miembros de la familia sin necesidad de comunicación física, de saber instintivamente cuándo algún descendiente está en peligro o necesita ayuda, de sentir en su propia alma las alegrías y tristezas de parientes que tal vez nunca han visto personalmente. Esta forma de comunión psíquica no es resultado de poderes sobrenaturales, sino de siglos de vida compartida en condiciones extremas. Cuando un grupo humano vive durante generaciones con el mismo secreto, las mismas esperanzas, los mismos temores, los mismos sueños, desarrolla naturalmente formas de conexión que trascienden las limitaciones ordinarias del individualismo. Los descendientes se han convertido en un organismo colectivo distribuido por todo el mundo, un cuerpo místico que mantiene su unidad a pesar de la dispersión de sus partes físicas. ¿Qué planes han desarrollado para el momento de la revelación final? Los documentos más recientes que Spinoza estudia revelan que los descendientes han estado preparándose durante siglos para el tiempo en que podrán emerger del ocultamiento sin poner en peligro su propia supervivencia ni la estabilidad de la civilización. No se trata de una revelación que ocurrirá súbitamente, sino de un proceso gradual que ya ha comenzado y que se extenderá probablemente durante varias generaciones. La primera fase de este proceso consiste en la preparación del terreno intelectual y espiritual a través de pensadores como el propio Spinoza, que sin ser descendientes directos han recibido acceso a partes de la tradición esotérica y están usando ese conocimiento para desarrollar filosofías que harán más fácil la recepción de verdades más radicales. Estos pensadores funcionan como embajadores inconscientes de la tradición oculta, creando conceptos y perspectivas que preparan a la humanidad para descubrimientos que de otra manera resultarían demasiado traumáticos. La segunda fase implicará la revelación gradual de documentos históricos que contradigan aspectos específicos de la historia oficial del cristianismo, sin revelar aún la existencia de los descendientes vivientes. Estos documentos, descubiertos accidentalmente en excavaciones arqueológicas o encontrados casualmente en bibliotecas antiguas, irán acostumbrando al público a la idea de que la versión canónica de la vida de Jesús es incompleta o inexacta. Cada revelación será calibrada cuidadosamente para producir curiosidad y debate sin provocar reacciones violentas. La tercera fase incluirá el testimonio directo de algunos descendientes que se revelarán públicamente, pero inicialmente sin afirmar su origen genealógico. Se presentarán simplemente como portadores de tradiciones espirituales antiguas que incluyen información sobre la vida de Jesús no preservada en los evangelios canónicos. Solo cuando su credibilidad haya sido establecida y su mensaje haya sido aceptado, al menos por círculos académicos y espirituales progresistas, revelarán gradualmente su verdadera identidad. ¿Cuánto tiempo durará este proceso de revelación graduada? Los descendientes que conoce Spinoza hablan de un período que podría extenderse durante 2 o 3 siglos, dependiendo de la velocidad con que evolucione la conciencia humana general. No tienen prisa, porque han aprendido durante casi 2 milenios que la verdad revelada prematuramente puede ser más destructiva que la mentira mantenida temporalmente. Su objetivo no es causar una revolución súbita, sino facilitar una evolución gradual hacia formas más auténticas de espiritualidad. Mientras tanto, continúan viviendo sus vidas dobles, funcionando como ciudadanos normales en sus comunidades locales, pero manteniendo secretamente su identidad real y su misión cósmica. Algunos se han convertido en comerciantes prósperos que usan sus redes internacionales para facilitar la comunicación entre comunidades dispersas. Otros han elegido profesiones intelectuales que les permiten influir discretamente sobre el desarrollo del pensamiento humano.
y unos pocos han optado por vidas monásticas o contemplativas que les proporcionan el tiempo y el espacio necesarios para preservar y transmitir las tradiciones esotéricas más delicadas. ¿Qué tipo de mundo esperan crear cuando finalmente puedan revelar toda la verdad sobre su origen y su herencia? En las visiones que comparten con Spinoza en esas reuniones secretas donde pueden hablar libremente, describen una humanidad liberada de las neuroses religiosas que han alimentado siglos de guerra y persecución. Una humanidad que comprenda que todas las tradiciones espirituales auténticas son ríos que desembocan en el mismo océano de la verdad divina. Una humanidad que honre tanto la trascendencia como la inmanencia, tanto lo sagrado como lo profano, tanto lo individual como lo colectivo. En su visión, la revelación sobre los descendientes de Jesús no será el fin de las religiones existentes, sino su transformación en algo más inclusivo y más auténtico. El cristianismo se liberará finalmente de los dogmas que han limitado su desarrollo espiritual y podrá redescubrir las enseñanzas esotéricas que siempre estuvieron en su corazón, pero que fueron ocultadas por miedo o malentendido. Las otras tradiciones religiosas reconocerán en Jesús no a un competidor, sino a un hermano espiritual que integró en su enseñanza lo mejor de la sabiduría humana universal. Pero tal vez el cambio más profundo será en la comprensión que la humanidad tendrá de sí misma. La existencia de los descendientes demostrará que la divinidad no es algo separado de la humanidad, sino su potencial más alto realizado. Si Jesús pudo alcanzar la perfección espiritual sin dejar de ser completamente humano, si pudo transmitir esa capacidad a su descendencia, entonces todos los seres humanos poseen en potencia la misma capacidad de divinización. ¿No es esta la verdad más revolucionaria de todas? Que cada ser humano es potencialmente un Cristo, que cada alma individual contiene la semilla de la iluminación universal, que la diferencia entre Jesús y nosotros no es de naturaleza, sino de grado de desarrollo. Los descendientes que conoce Spinoza no reclaman para sí mismos ningún estatuto especial basado en su herencia genética. Al contrario, insisten en que su función es demostrar que las capacidades espirituales extraordinarias pueden ser desarrolladas por cualquier ser humano que esté dispuesto a pagar el precio en términos de disciplina interior y servicio desinteresado. Esta comprensión democrática de la espiritualidad es tal vez el aspecto más subversivo de su mensaje. Una religión basada en la premisa de que todos los seres humanos poseen acceso potencial directo a lo divino, no necesita sacerdotes profesionales, no requiere instituciones intermediarias, no depende de dogmas revelados por autoridades externas. Cada persona se convierte en su propio sacerdote, su propio templo, su propio camino hacia la realización suprema. Los documentos que estudia Spinoza incluyen también descripciones detalladas de las prácticas espirituales que Jesús desarrolló durante sus años de síntesis entre diferentes tradiciones. Estas prácticas, preservadas y refinadas por los descendientes durante casi 2 milenios, constituyen un tesoro de técnicas de transformación de la conciencia que podría revolucionar la comprensión humana de las posibilidades latentes en cada alma individual. Se trata de métodos que combinan la contemplación judía con la meditación budista, la oración cristiana con el yoga hindú, la filosofía griega con la magia egipcia, pero la síntesis no es ecléctica, sino orgánica. Cada elemento ha sido integrado cuidadosamente en un sistema coherente que respeta la integridad de todas las tradiciones mientras crea algo genuinamente nuevo y más poderoso que cualquiera de sus componentes originales. ¿Qué efectos producen estas prácticas en quienes las aprenden y las aplican consistentemente? Los descendientes que las han preservado
Hablan de transformaciones que van mucho más allá del crecimiento espiritual ordinario. Describen estados de conciencia en los que las barreras entre el yo individual y el cosmos se disuelven temporalmente, experiencias de unidad con toda la existencia que proporcionan una comprensión directa de la verdad que las religiones convencionales solo pueden describir conceptualmente. Pero tal vez más importante que estos estados extraordinarios son los cambios permanentes en la personalidad que resultan de la práctica sostenida. Los practicantes desarrollan una serenidad que no puede ser perturbada por las circunstancias externas, una compasión que abraza tanto a amigos como a enemigos, una sabiduría que puede percibir la perfección oculta incluso en las situaciones aparentemente más caóticas o destructivas. Estos cambios no ocurren súbitamente, sino a través de un proceso gradual que puede extenderse durante décadas. Los descendientes han aprendido a ser pacientes con su propio desarrollo espiritual, entendiendo que la transformación auténtica requiere tiempo para integrarse completamente en todos los niveles del ser humano. No buscan experiencias místicas dramáticas, sino el crecimiento sostenido hacia formas más elevadas de conciencia y compasión. Porque estas prácticas han permanecido ocultas durante tanto tiempo cuando podrían beneficiar enormemente a toda la humanidad. La respuesta está relacionada con los peligros inherentes en cualquier trabajo espiritual poderoso. Las técnicas que pueden conducir a la iluminación también pueden ser mal utilizadas para desarrollar poderes que alimenten el ego en lugar de trascenderlo. Las prácticas que pueden generar estados de conciencia elevados también pueden producir desequilibrios psicológicos en personalidades que no están suficientemente preparadas para manejar energías tan intensas. Los descendientes han actuado como guardianes de estas técnicas no por elitismo, sino por responsabilidad. Han preservado conocimientos que requieren no solo información intelectual, sino también madurez emocional, estabilidad psicológica y motivación genuinamente altruista. Solo cuando están seguros de que un individuo posee estas cualidades, le transmiten las enseñanzas más poderosas. Y siempre lo hacen gradualmente, permitiendo que cada nivel de práctica sea completamente integrado antes de introducir técnicas más avanzadas. ¿Qué criterios usan para seleccionar a los nuevos estudiantes? Los documentos revelan que no buscan personas perfectas, sino personas sinceras. No requieren que los candidatos sean ya santos, sino que demuestren una sed auténtica de crecimiento espiritual y una disposición genuina a servir al bienestar de otros. Más importante que los logros pasados es la dirección presente. ¿Está esta persona moviéndose hacia mayor sabiduría y compasión? ¿O está usando la espiritualidad para alimentar vanidades personales? También evalúan la capacidad de los candidatos para mantener la discreción necesaria, no por secretismo neurótico, sino por comprensión madura de que ciertas verdades requieren preparación específica para ser recibidas constructivamente. Los estudiantes deben demostrar que pueden distinguir entre el silencio sabio y la cobardía, entre la revelación responsable y la indiscreción destructiva. Pero tal vez el criterio más importante es la capacidad de ver más allá de las diferencias superficiales entre las diferentes tradiciones religiosas hacia la unidad espiritual que las fundamenta. Los descendientes no buscan convertir a personas de una religión a otra, sino ayudarlas a profundizar en su propia tradición, hasta descubrir las verdades universales que comparte con todas las demás tradiciones auténticas. ¿Cómo será el mundo cuando estas enseñanzas puedan ser compartidas abiertamente? Spinoza contempla esta pregunta mientras camina por los canales helados de Ámsterdam, viendo en sus aguas congeladas un símbolo de la condición actual de la humanidad. La sabiduría está ahí, pero temporalmente inaccesible debido a las condiciones atmosféricas.
Cuando llegue la primavera del espíritu humano, esas aguas volverán a fluir, y la sabiduría que ahora está preservada en formas cristalizadas podrá circular libremente, nutriendo jardines de conciencia que hoy apenas podemos imaginar. En esa primavera espiritual que se aproxima, la humanidad descubrirá que la separación entre lo sagrado y lo profano es una ilusión de la conciencia no desarrollada. Cada acto de amor genuino será reconocido como un sacramento, cada momento de belleza auténtica como una epifanía, cada gesto de compasión sincera como un milagro. Los templos no desaparecerán, pero toda la existencia se convertirá en templo. Los sacerdotes no serán abolidos, pero cada ser humano descubrirá su propia naturaleza sacerdotal. Y en el centro de esa transformación estarán los descendientes de Jesús, no como una aristocracia espiritual que reclama privilegios especiales, sino como servidores humildes de una verdad que pertenece a toda la humanidad. Su larga paciencia habrá dado fruto finalmente, y el secreto que preservaron durante casi 2 milenios se convertirá en la semilla de una nueva era donde todas las tradiciones espirituales de la humanidad podrán reconocer su unidad fundamental sin perder su diversidad enriquecedora. Estamos listos para esa primavera del espíritu. Los signos se multiplican alrededor de Spinoza, como flores que comienzan a asomar entre la nieve del invierno religioso que ha cubierto Europa durante tantos siglos. La razón está reclamando su derecho a examinar todas las verdades heredadas. La ciencia está revelando un universo más misterioso y más interconectado de lo que las cosmologías tradicionales habían imaginado. Los contactos con otras culturas están introduciendo perspectivas que relativizan las pretensiones de exclusividad de cualquier tradición particular. Y en los sótanos y bibliotecas secretas de Ámsterdam, en las reuniones silenciosas donde los descendientes de Jesús comparten sus tesoros preservados con pensadores preparados para recibirlos, se está gestando silenciosamente una revolución que transformará para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma, de su pasado y de sus posibilidades futuras. La tercera parte de esta revelación aguarda como el amanecer detrás de las montañas, inevitable y transformador, llevando consigo la promesa de un día donde la verdad ya no necesitará ocultarse en las sombras, sino que podrá caminar libre bajo la luz del sol, bendiciendo a toda la humanidad con el regalo de la autenticidad finalmente recuperada.